Buenos días, ¿cómo estamos? No, por lo que veo ya estamos en Facebook Live. Sí, estamos en Facebook Live. Entonces, vamos a comenzar a estudiar el versículo 12, nos vamos a saltar el 13 y vamos para el 12, el 14 y el 15. Vamos a saltar el 13 porque el 13 tiene otras cosas diferentes que tenemos que estudiarlo un poquito más profundamente. ¿Ok? Nos gusta aquí, que ustedes saben bien que siempre tengo que hacer. De comenzar, le doy aquí, le doy aquí, ok, y le doy aquí. Okay. Entonces, como ustedes saben que estamos estudiando el Sermón del Monte, tengo que prepararme, que tengo que ir para ratito para la iglesia, de que hay una conferencia de hermanas. Voy a estar ahí ayudando ahí, dando a las hermanas, juntando a las hermanas. Aquí, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a comenzar a estudiar este libro de Mateo, que estamos en el capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 12. Entonces, vamos a ver cómo dice aquí. Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Déjame ir aquí mejor aquí, porque yo voy a hacerlo así, es mucho más mejor para que la gente me pueda comprender lo que yo te digo. Mira cómo dice. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Okay. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Oh, qué cosa más linda está diciendo aquí el hermano Mateo. ¿Ok? Y perdona nuestra deuda, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará nuestras transgresiones. Ok. Versículo 12. Versículo 12. El hombre no solo un cuerpo, también un ser espiritual. Aunque acusa más inmediatamente la necesidad del cuerpo, las del alma son realidad aún más importantes. Cristo, pues, procede la petición de pan a la de perdón y perdonar nuestras deudas. Con estas palabras llegamos a la petición del Padre Nuestro que más nos cuesta pronunciar. Al menos es así para muchos de nosotros. Nos resulta muy difícil pedir perdón y muy fácil amontonar excusas atenuantes para justificar nuestros pecados. La petición anterior, la del pan, implica la inmediación de tener que reconocer nuestra dependencia de Dios y renunciar a nuestras peticiones de autosuficiencia. La presente implica una mayor humillación, aún mayor, y la da a reconocer nuestra culpabilidad y renunciar a todas pretensiones de autojustificación. Por supuesto, para los que hemos sido quebrantados por el Espíritu de Dios mediante la proclamación del Evangelio, es decir, para los pobres en espíritu, para los que lloran, para los humildes y para los que tienen hambre y de justicia, tal reconocimiento y tal renuncia no serán difíciles. La palabra deuda procede naturalmente del mundo de finanzas, implica que no hemos pagado a Dios todo lo que le debemos. Somos deudores suyos y si Él mismo no nos perdona la deuda, tendremos que sufrir el castigo correspondiente. Pero es obvio, por la colectería que Cristo añade en los versículos 14 y 15, que nuestra deuda
no son otras que nuestras transgresiones. Se trata de las deudas morales. Es importante ver esta relación porque la palabra deudas, al referirse aparentemente a algo que no hemos pagado, podría parecer indicarse solo pecados omisivos. Mientras la explicación posterior a la asociación también con pecados de comisión, agravios de la ley de Dios, atentados contra su verdad y desvío de su camino de justicia. Notemos de inmediato que el solo hecho de que Cristo nos enseñe a orar en estos términos indica que presupone que mientras estamos en la carne, nuestras ofensas contra Dios serán suficientes, frecuente como parte de requerir que incluyamos un capítulo de confesión de pecados cada vez que oremos. Cristo da por sentado sus discípulos no estarán exentos de pecado. Mientras sigamos cruzando el desierto de la vida, conoceremos muchas pruebas y tentaciones y pecaremos contra Dios. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque querer esto representa en mí para el hacer bien. No, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley. ¿En dónde vi la otra ley? Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Así como yo mismo, por al lado de la mente sirvo la ley de Dios y por el otro lado, por la carne, a la ley del pecado. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18 al 25. Todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto. Lo podemos ver en Santiago capítulo 3, versículo 2. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y tenemos también el versículo 10. Vamos a ver qué dice el versículo 10. Si decimos que no hemos, ok, eso también ya lo explicamos, ya no. Ok. Este hecho, aunque nunca debe comentar en nosotros actitudes livianas acerca del pecado, es un gran alivio para el creyente fiel que procura seguir el maestro, pero no obstante se siente su miseria al caer vez tras vez y se acusa a sí mismo de haber fallado y defraudado a su Señor. No dice Cristo, dice Cristo, lo que nos excluye del perdón de Dios no es el hecho de la frecuencia de nuestra ofensa contra Dios, sino la dureza de corazón que hace que neguemos el perdón a los que nos han ofendido, a los que nos han ofendido a nosotros. Después, notemos que es necesario pedir perdón a Dios. No basta con suponer que ya somos perdonados en Cristo cada nueva ofensa, aunque no implica ningún cambio en nuestra posición externa de cara a Dios, de la anulación de nuestra salvación completa, gratuita en Cristo. Sin embargo, requiere una nueva confesión y petición de perdón. Es verdad que la base de nuestro perdón diario ha sido establecido de una vez por todas por medio de la exploración hecho por Cristo. No es necesario añadir nada y no se puede añadir nada a ello, pero esta limpieza total y objetivo necesita aplicación diaria para la sencilla razón de que pecamos cada día. El Nuevo Testamento ratifica esta necesidad de confesión, contrición y petición de perdón. Si confesamos nuestros pecados, es el fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. La petición de perdón es necesaria porque aunque seguimos siendo aceptos por Dios en el amado,
Cada nueva ofensa representa un lamentable deterioro en nuestra relación con Dios y en el fluir de una comunión íntima con Él. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. Vuestra iniquidad han hecho separación entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Eso lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Además, no hay otro medio conocido en las Escrituras por la cual podemos pagar nuestras deudas morales que solicitando el perdón gratuito de Dios en virtud de la muerte expiatoria de aquel que la proporción por nuestros pecados. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Ningún esfuerzo o mérito nuestro puede alcanzar a liquidar la deuda contra Dios, contraída con Dios. Solo podemos echarnos sobre la misericordia divina y apropiarnos así de la redención que es en Cristo. El perdón concedido, ok, vamos aquí ahora el 14 y el 15. Recuérdense de que el versículo 13 lo vamos a estudiar el lunes, porque el capítulo 13 no tiene relación con qué, con el pecado. ¿Okay? Todo esto está implícito en la petición, perdonamos nuestras deudas, pero luego Cristo añade, fíjate cómo dice, aquí mira, ahora vamos para el 14 y el 15, ¿no? Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonamos a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Ok, ya vimos esto aquí. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto está implícito en la petición, perdona nuestras deudas. Pero luego Cristo añade algo explícito y sorprendente. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, está, como hemos dicho, es la única petición que lleva una condición. Cristo espera que reconozcamos explícitamente ante Dios que nuestro perdón ante Él queda condicionado por nuestra propia disposición a perdonar a los que nos han ofendido a nosotros. Más aún, por medio del tiempo azorístico, el verbo hemos perdonado, Cristo da a entender que el discípulo ni siquiera debe atreverse a pedir el perdón de Dios si previamente no se ha asegurado de que Él, de que Él mismo ha perdonado a sus deudores. Y por si acaso esto no fuera suficiente, añade unas palabras expresivas después de acabar la oración colectiva, que no deja ninguna posibilidad de confusión en cuanto al alcance del significado de sus palabras. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a nosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Cristo está diciendo que si estamos abrigando pensamientos como nunca perdonaré a fulano por lo que me he hecho, nunca me olvidaré de la ofensa de Mengán, en vano solicitamos el perdón de Dios. Es así de claro. El rencor, el odio y la maldición hacia nuestros prójimos no incluye del ámbito del perdón divino. Pero ¿cómo explicarle esto? ¿Cómo explicarle esto? Obviamente, Dios nos concede perdón como premio por nuestros propios actos de perdón. El testimonio de toda la revelación bíblica es que el perdón de Dios se funda solo en la muerte propiciatoria del propio Señor Jesucristo. Y no es dado por pura misericordia el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Mira lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y dice así, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pecados según la riqueza de su gloria.
Esta frase se puede significar que nuestra disposición perdonará, ganará para nosotros el perdón divino. El perdón de nuestras deudas no está basada en nuestros méritos, sino en los de Cristo que nos ha aplicado, que son aplicados. Cristo no está diciendo que nuestra disposición a perdonar merezca el perdón divino, sino que nuestra negativa a perdonar nos descalifica para ser perdonados. Las dos cosas pueden parecer igual, pero no la son. Esto se ve muy claramente en la parábola de los dos deudores. Está en el capítulo, en este mismo capítulo, versículo 18, del 23 al 25, del 23 al 35. Así, allí, la moraleja es la misma. Si no perdona de corazón cada uno a su hermano, seremos entregados sin misericordia al castigo que nuestra ofensa merece. Pero lo significado es que el rey de la parábola perdona las deudas de su siervo antes de que éste muestre su disposición o indisposición a perdonar a su consiervo. El perdón del rey se basa solo en propia compasión y generosidad. Fue después el tratar mal al siervo a su deudor. Cuando el rey rectificó su decisión y le denegó el perdón, así ocurre con nosotros. Dios ha hecho lo necesario para perdonarnos antes de considerar si hemos perdonado a nuestros deudores. Pero si posteriormente ve que en nosotros una indisposición a perdonar, nos exigirá a nosotros el pago completo de nuestras deudas. Perdonamos, pues no para merecer el perdón de Dios, sino para que porque ya hemos sido perdonados. Nuestra capacidad de perdonar a otros es la consecuencia y no la causa del perdón divino. Se lo voy a repetir. Nuestra capacidad de perdonar a otros es la conciencia y no la causa del perdón divino. Mira, para eso hay está diciendo aquí. ¿Okay? ¿Cómo hacer esta enseñanza encaje dentro de nuestro evangelio de perdón gratuito en virtud de la cruz de Cristo? De hecho, podemos señalar dos explicaciones completamente, una psicológica y la otra teológica. Por un lado, la persona que no sabe perdonar se incapacita a sí mismo para recibir el perdón. Nunca se sentirá perdonada, pero mucho que ore, nunca recibirá testimonio íntimo de que Dios lo perdonará. Por otro lado, en la última instancia, mucho más importante, la persona que no sabe perdonar delata que no conoce en su vida la relación de la obra de la gracia de Dios. Cuando recibimos el perdón de Dios, es en virtud de la obra salvadora de Cristo. Pero esa obra nos la apropiamos siempre por la fe. Y la fe debe ir acompañada por el arrepentimiento. En otras palabras, cuando alguien pide con conocimiento el perdón de sus pecados, siempre se acerca a Dios con la pobreza de espíritu, el lloro amargo, la humildad y la sensación de indignidad que vivimos al estudiar las bienaventuranzas. Si conoce realmente su propia condición moral, verá lo mucho que Dios tiene que perdonar. Y si ve eso, no tendrá ninguna resistencia en el momento de perdonar a los demás. A quien Dios le ha perdonado mucho, las ofensas de sus hermanos le parecerían siempre como menudas. Si le parecen grandes o imperdonables, es de suponer que no se da de cuenta de lo mucho que Dios le ha perdonado. La indisposición a perdonar indica siempre que la persona está en un lamentable estado de conversión y que no ha conocido el perdón de Dios. Dicho de otra manera, el perdón divino basado en la expiación de Cristo en la cruz no es aplicado automáticamente a todo ser humano sin excepción, sino a todo aquel que cree en él. Pero la fe no es solamente la disposición intelectual
a suscribir una serie de enseñanzas. Más bien, es una actitud íntegra delante de Dios que involucra a todo nuestro ser y supone una entrega de total a su señoría de todo lo que somos. El temor a Dios, fruto inevitable de la auténtica, se manifiesta de muchas maneras, pero una de ellas será siempre una actitud compasiva hacia nuestro prójimo. Si no hay un espíritu perdonado en nosotros, difícilmente podemos imaginarnos que el Espíritu de Cristo mora en nosotros o que somos creyentes de verdad. Ante bien, estamos demostrando nuestra incredulidad, carnalidad. En tales condiciones no podemos esperar el perdón de Dios. El que se niega a perdonar se cierra la puerta del cielo en su propia cara. Ningún otro espíritu no perdonará. Entrará allí, no importa que no hayamos hecho, debemos perdonar y completamente para siempre. En cambio, si hay espíritu generoso de perdón en nosotros, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia y pedir perdón de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. Para perdonar. Podemos saber de que Dios es fiel y justo para perdonar. Entonces aquí ya vamos a finalizar estos versículos que acabamos de estudiar y yo espero de que hayan aprendido algo, porque yo aprendí un poquito mucho. Ay, no, voy a decir un poquito mucho, lo voy a dejar aquí para que se quede grabado, porque eso lo dije yo hace mucho tiempo y se me había olvidado para aprender un poquito mucho, un poquito mucho, para aprender un poquito mucho, para aprender un poquito, para aprender un poquito mucho acerca de para aprender un poquito más acerca de cómo se llama esto, de nuestro Jesucristo, y aquí podemos ver de que nosotros tenemos que perdonar para que nosotros podamos ser perdonados por Dios. Entonces, el lunes vamos a comenzar el versículo 13. Entonces vamos a terminarlo y terminamos tempranito, porque de todos modos tengo que irme, o tengo que preparar media horita ya para ir para la iglesia, que vamos a tener una conferencia ahí con las hermanas. Entonces voy a estar ahí dando fotos, creo, y no sé qué más me van a poner la fila ahí. O a lo mejor en el parking largo, pero voy a contribuir a aportar a la hermana. Ahí nos miramos el lunes y que tengan buen día, bendecido día. Y la clase de hoy estuvo cortica y chiquitica, pero sabrosita. Ahí nos vemos. Y tengan buen día. Bye.